Saludos. Hoy vengo a compartirte una preocupación como psicóloga que al yo misma darle pensamiento y hacer mi research resultó ser algo de mucha sabiduría que te va a provocar. Te voy a explicar qué pasa. Tú sabes la cantidad de libros que hemos leído, que tú has leído y que el montón de gente ha leído, la cantidad de conferencias, la cantidad de seminarios, la cantidad de podcasts, la cantidad de artículos, la cantidad de información que hemos leído en el internet, las conversaciones que hemos tenido con personas que saben, la exposición que hemos tenido, la lectura al escudriñar la Biblia, las canciones que a veces nos llevan mensajes, y sigo, y sigo, y sigo, y no acabo, porque qué mucho sabemos, qué mucho conocimiento adquirimos. Pero mi preocupación como coach y como psicóloga es que sabemos mucho, pero ¿qué hacemos con ese conocimiento que no se traduce en cambios de hábitos, que no se traducen en experiencias positivas de vida, que no se traducen en conseguir lo que queremos, que no se traduce en sentirnos realizados y felices? Entonces no es un asunto de saber. Y por eso el tema de hoy es: el saber aniquila la ignorancia, pero solamente el querer es lo que activa la voluntad y la acción. Si no, se convierte en un library que tienes dentro de tu mente, en una acumulación de conocimiento, en un museo de ideas preciosas. Y entonces, haciéndome esa pregunta, yo decía, ¿pero qué lo impide? ¿Cómo es posible que yo tenga que ser testigo de que un coachee mío tenga un ataque al corazón cuando hace menos de 2 semanas lo hablamos como una posibilidad y fuimos sobre las diferentes alternativas para evitarlo? Eso no solamente me hace cuestionarme, ¿sabes qué? Me duele. Y me duele tú también, todo el que me estás escuchando, que a lo mejor estás pasando por una experiencia de vida difícil, que no estás en salud, que no estás feliz, que estás deprimido, que tienes condiciones y que pudiste haberlo evitado con lo que posiblemente hace tiempo sabes. Y por eso es que hoy yo quiero hablar eso, porque en mi proceso de yo reflexionar e investigar por qué esto ocurre, pues ocurre porque tú te expones a una experiencia de conocimiento, pero primero tienes que tener self-awareness, saber qué estás sintiendo y qué de eso está en ti. Y después tienes que tener insight, que es un nivel más profundo, en donde, ok, me comporto así, reaccioné así, pero ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que reaccionar de esa manera? Ese es lo que se conoce como insight. Entonces, después de eso es, ¿sabes qué? No me gusta eso, quiero cambiar. Voluntad, decisión. Y después tienes que ejecutar sostenidamente para que haya un cambio. ¿En cuál de esas te quedas en el camino? ¿Con cuál de esas fallamos? ¿Eres tú como ese montón de gente que yo conozco que son inteligentes? No solamente que saben y tienen conocimiento, inteligentes que pueden aplicar el conocimiento, bregar con problemas complejos, pero no tienen conciencia de sí mismos y de cómo su ego, sus miedos y sus limitaciones están impactando lo que consigue, su salud y a los demás. Por Dios santo, entremos en un proceso no de saber más, de querer saber más, de vivir más, de aplicar más, de compartir con otros, y que la forma de arreglar el mundo es con la aplicación de esa sabiduría que adquirimos, pero que si no aplicamos no sirve absolutamente de nada. Y hoy ese es el tema. Ese es el tema que duele, ese es el tema que quiero compartirte. Obviamente, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente no lo usa? Tenemos la capacidad, y esa es la pregunta que me hice. Todo el mundo tiene la capacidad de self-awareness y de insight. Y la contestación es, todos tenemos self-awareness básico, porque el self-awareness tiene dos, uno básico y uno reflexivo. El self-awareness básico es,
tengo dolor. Self-awareness es que cuando te duele, sabes reconocer que te duele. Tengo miedo, tengo hambre, tengo sed, no me siento bien. Eso es self-awareness. Ese self-awareness básico que es casi una necesidad de sobrevivencia. La tiene todo el mundo. Ahora, hay que ir a la segunda pregunta, el self-awareness reflexivo que nos lleva al insight. ¿Por qué tengo esto? ¿Qué comí? No. ¿Y tú sabes lo que hacemos? Esto me duele. Brincas el paso de preguntarte por qué te duele, qué comiste, qué pasó, con qué lo asocias y te metes 2 pepas. Porque el asunto es dolor, no dolor. Y no entender qué lo causó para evitar que vuelva a pasar. Porque las pepas que te pusiste te ha quitado el dolor, pero te afectan otras cosas. ¿Ves? Bypassing. Brincamos pasos, teniendo la capacidad. Entonces, cuando te empiezas a preguntar por qué duele, pero también por qué reaccionas, por qué haces, por qué te sientes, entonces estás en un paso de insight. Y con esa capacidad de tú reconocer, entrar en un ejercicio de voluntad. Así quiero ser. Quiero ser diferente. ¿Cómo puedo hacerlo distinto? Déjame coger las notas de aquella charla que, déjame buscar aquel libro que, déjame buscar este podcast que, y si no, sal a buscar. Porque el querer te activa la voluntad. Y hay gente que ay, los principios de año, ¿cómo que se llaman esas cosas que hacemos? Las resoluciones. Me veo, sí, quiero rebajar y llego hasta ahí. Me veo, me siento, no me gusta. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque como mucho no estoy haciendo ejercicio. Ah, pues me matriculo en un gimnasio. Ajá, y no vas. Llegaste hasta el tercer paso. Llegaste a activar la voluntad, pero no pudiste hacer acción sostenida. Son 4 pasos. No entendemos que vivir la vida se compone no solamente de tener self-awareness irremedial, sino ir por un proceso reflexivo de insight, de activar la voluntad para querer vivir diferente y luego tener acciones sostenidas que consigan llevarnos a donde nosotros deseamos estar y vivir. Y la otra pregunta es, o sea que el self-awareness o el insight se pueden afectar, se pueden reducir o se puede aumentar. Porque a lo mejor tú me estás diciendo, oye, es verdad, yo no tengo insight, ¿cómo yo puedo resolver eso? Pues mira, hay 3 cosas importantes que encontré. Una es puramente biológica, ¿verdad? Si la persona tiene condiciones o lesiones cerebrales, si la persona tiene el delirium de algunos medicamentos, o está en coma, o tiene algunas crisis epilépticas o neurológicas, pues sí se le puede afectar, ¿verdad? Ahí tiene que trabajar el aspecto biológico médicamente para resolverlo. Pero si estás sano, si tú no tienes ninguna de esas cosas, ¿qué? El estrés no manejado, emociones muy intensas, que tampoco sabemos manejar emociones y diferencias, privación del sueño, abuso del alcohol, abuso de algunos medicamentos o distracción constante. Todo el tiempo en el teléfono, en la televisión, en los problemas de otros que no son tuyos, en las boberías que pasan en el entorno y nunca un proceso interno de reflexión. Y estás sano. Eso lo resuelves tú con la conciencia. Y hay una tercera que me llama la atención, psicológicamente hablando peligrosa, y es que hay otra causa interesante que se llama mecanismos de defensas inconscientes. Cuando la persona hace negación, no, yo no tengo eso. O sea, a lo mejor hizo el insight y lo negó. Yo no tengo eso. Yo me proyecto de otra manera, yo lo racionalizo. Eso me pasa por esto, pero eso yo estoy acostumbrado. Chacho, una novela. Y todo es un acto inconsciente del subconsciente para protegerte de a lo mejor chocar con la experiencia dolorosa de que tienes unas cosas, pero no lo quieres escuchar porque no te sientes capaz de manejarlo. Y ahí vas a necesitar un poco de ayuda, ¿verdad? De algo terapéutico que te pueda ayudar, o de mucha oración, porque el mejor terapeuta está en los santos cielos, que te ayude a salir de esa negación y a desarrollar tu capacidad. Así que sí se aumenta, sí se reduce, sí se pierde, y te di las causas. Pero con eso hemos demostrado que no es un rasgo que se tiene o no se tiene, sino una capacidad que se puede desarrollar. Entonces podría quedar esto en la siguiente secuencia. Aprendo, oigo de algo, de un conocimiento, ¿verdad? Como los que yo comparto contigo a través de este podcast, y la pregunta es, ¿lo veo?
veo que lo necesite. Lo que pasa es que la gente ve que lo necesita, pero solo reaccionan cuando el problema ya les molesta. Yo creo que sí, que yo tengo mucho estrés, que trabajo demasiado, que no hago ejercicio, que no esto, que no ando. Pero no es hasta que te digan, tienes el azúcar alta, tienes problemas de secuencia de palpitación en el corazón y te tienes que tomar esta pastilla. Cuando ya el problema tiene una magnitud que causa un efecto, es que empezamos a cambiar. Sabiduría es prevenir. Sabiduría es actuar en la proacción. Y esa sabiduría viene del amor propio. ¿Cuánto te amas para querer vivir una vida donde la enfermedad no va a venir porque tú haces lo que tienes que hacer en el tiempo en que hay que hacerlo? Y una vez quiero hacerlo, mantenerlo de forma sostenida. Así que lo veo, lo quiero y lo persigo. Y yo creo que esa parte es importante. Cada uno de estos procesos que te mencioné ya para terminar, se trabajan en distintas partes del cerebro. ¿Okay? Uno es la ínsula, la parte posterior si es más racional. Pero olvídate, Dios nos hizo tan perfecto que eso es importante. Aquí lo es trabajar los niveles de conciencia, esos pensamientos que tú tienes que mirar desde arriba. Los niveles de conciencia, lo más bonito es que mientras más conciencia tenemos, tú te conviertes como en un observador que se eleva y puede mirar sobre ti y hacerse las preguntas inteligentes para empezar a vivir una vida distinta. Así es que, como decía G.I. Joe en los años 80, y si eres más joven no te acuerdas, pero puedes buscarlo porque son piezas de colección, saber es solo la mitad de la batalla. El conocimiento y el entendimiento aniquilan la ignorancia, la matan. Ya sabes, pero no tienen la capacidad de activar ni la voluntad ni la acción sostenida. Te quiero dejar con este pensamiento. La mayoría de las personas no fracasan porque no saben. No. Fracasan porque existe una enorme, infinita casi distancia entre comprender de verdad y vivir de acuerdo a la verdad que descubrió. No quiero que seas tú víctima de eso. Tienes la capacidad de alcanzar lo que quieras, de vivir una vida exhilarante y en salud. Pero acuérdate, saber es solo la mitad de la batalla. Querer de corazón, que te asegure voluntad y acción, son los que van a hacer una diferencia transformando tu vida. Nos vemos en el próximo episodio.